platicaremos en una de esas noticias que seguramente no les gusta nada, nadita, nadísima a los acérrimos críticos de López Obrador. Pues hoy analizaremos cómo algunos bancos estadounidenses, bancos europeos, han sido ventaneados por manipular el cambio. Todo esto en Reino Unido. Estaremos viendo cómo se les cayó el teatrito a estos bancos internacionales. También señalaremos cuál es el pasado turbio de varias calificadoras. Sobre todo, cómo no les cae nada en gracia a los acérrimos críticos de López Obrador, quienes les dan toda la razón a las calificadoras y quieren darle en la torre a López Obrador. Veremos cómo algunos medios seguramente van a callar esta nota. Pero, ¿cuáles son las fechorías que han cometido las calificadoras? ¿De qué manera fueron chayoteadas por el gobierno de Peña Nieto? ¿Cómo se armó la tremenda rebatinga en redes sociales? Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Se les cae el changarro a los derechairos. Mientras ellos se burlaban de López Obrador, en Reino Unido demandan y multan a bancos y calificadoras al descubrir sus manipulaciones en los mercados cambiarios. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy me gustaría que viéramos esta importante noticia que no les cae nada en gracia a varios prianistas que quieren que a México le vaya de la patada. Pero antes de entrar en materia, te invito a que te suscribas para que siempre estés al pendiente, no te pierdas los espinosos videos que publicamos. Y para esto tenemos esta nota publicada en Expansión, que es parte de una filial de CNN, la cual publica: Berkeley, JP Morgan y otros bancos enfrentan demandas por manipulación cambiaria. Es decir, se pusieron de acuerdo estos bancos con el fin de influir en el tipo de cambio, en el tipo de moneda. Obviamente este tipo de medidas termina perjudicando enormemente a los gobiernos, a los inversionistas, también a empresas. Pero para ver exactamente cuál fue el daño, aquí se menciona: la demanda, que se estima será valorada en más de 1,000 millones de libras esterlinas, es decir, alrededor de 1,240 millones de dólares o aproximadamente más de 25,000 millones de pesos, fue interpuesta en el Tribunal de Apelaciones de la Competencia, por sus siglas conocidas como CAT, dijo la firma de abogados estadounidense. Algunos de los bancos de inversión más grandes del mundo ya han pagado más de un total combinado de 11,000 millones de dólares en multas para cerrar acusaciones por parte de reguladores estadounidenses, británicos y europeos que indicaban que operadores habían intervenido en los mercados cambiarios. Mucho ojo, aquí está algo muy interesante que seguramente no va a pasar en México, que no ha pasado y que no veremos como medida en muchos años, que los gobiernos, que los distintos países han puesto el ejemplo a México, que los bancos son mafiosos, se ponen de acuerdo para fijar el tipo de cambio, para influir en la moneda y obviamente con eso llevarse entre las patas a la economía de un país. Por eso ya han existido muchos ejemplos de cómo los bancos terminan haciendo un acuerdo para evitar multas o sanciones en Estados Unidos, en Reino Unido o en diversos países de Europa. Sin embargo, pues aquí tristemente en México no ha pasado. Los litigantes esperan replicar en Reino Unido el éxito de sus demandas colectivas en Estados Unidos contra los bancos, incluyendo a Goldman Sachs, HSBC y Berkeley, que han derivado en 2,300 millones de dólares en acuerdos favorables a los grandes inversionistas. En mayo, la Unión Europea multó a 5 bancos por un total de 1,070 millones de euros por manipular las tasas de cambios a través de los cárteles de operadores conocidos como Access Express, Three-Way Banana Split, entre otros. Ahí está la nota, en realidad es cortita, es breve. Sin embargo, me gustaría que no perdiéramos de vista un dato muy revelador, un dato muy fuerte: cómo termina existiendo una mafia, una red o una unión entre las calificadoras y los bancos. ¿Por qué? Porque obviamente la mafia tenía que ser más grande. Y aquí lo podemos ver en esta nota publicada en bbc.com, en donde se señala cómo las agencias calificadoras de riesgo fallaron durante la crisis en Estados Unidos.
Y podemos recordar cómo una investigación llevada a cabo por el Senado estadounidense concluyó que dos importantes agencias calificadoras de riesgo ayudaron a los bancos a ocultar los riesgos de inversionistas que estos promocionaban poco antes de que estallara la crisis financiera en Estados Unidos. Si bien esta nota es un poco viejita, sin embargo, nos sirve para recordar cómo fue esa gran broncota financiera en donde las calificadoras metieron las manos. Pero aquí viene lo revelador. La Subcomisión Permanente de Investigaciones señaló el jueves que las dos entidades Moody's Corporation y Standard & Poor's, las cuales recibían importantes comisiones de los bancos, generaron niveles de confianza poco aconsejables para bonos de alto riesgo. Esa es la parte. Vean, mi querida familia, dos de las principales calificadoras, Moody's y Standard & Poor's, las cuales, por cierto, han sido muy estrictas con el gobierno de López Obrador, en específico con las deudas de Pemex. Resulta que han sido financiadas, han recibido su chayote de parte de los bancos. Por lo tanto, pues estos negocios, esos intereses terminan quedando más que en evidencia. Ya lo veíamos de forma reciente como en este año las calificadoras se han ensañado en contra del gobierno mexicano y por eso redujeron la nota y la perspectiva de Pemex. Estamos en un fuerte desacuerdo, respondió López Obrador, y miren, aquí está Moody's y Fitch, bajaron la perspectiva de calificación de Pemex por políticas energéticas del gobierno federal, quien se dijo en fuerte desacuerdo con el enfoque utilizado para penalizar el balance financiero del país. Por otra parte, decía López Obrador, yo tengo mis propios datos para decir que las calificadoras no fueron profesionales. Aquí me gustaría que recordemos las palabras de López Obrador, las cuales tienen o señalan una gran verdad, cómo las calificadoras se hicieron de la vista gorda al saqueo que se estaba realizando durante los gobiernos peronistas de Felipe Calderón sobre todo y de Peña Nieto. Pero aquí, a pesar de que se le están inyectando más recursos, que se le desgrava fiscalmente para que no se le cobre tantos impuestos a Pemex, aún así las calificadoras se han ido con todo contra la empresa productiva de México. Y estas son las palabras de López Obrador. No estamos de acuerdo con los dictámenes de las calificadoras. Han sido profesionales, objetivos. Por ejemplo, en 3 años no hubo inversión en exploración, en perforación de pozos en Pemex, y calificaban muy bien a Pemex. Me llamaba la atención cómo varios acérrimos críticos de López Obrador, como Fernando Belauzarán, entre otros, se llenaban la boca, se hacían el gran festín, creyendo y riéndose de López Obrador. Sin embargo, no contaban con la astucia de la verdad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo echaron todo su veneno? Recordemos que decía Fernando Belauzarán, lo dicen las calificadoras, lo dice el Banco de México, lo dicen los expertos, hay recesión en puerta, pero López Obrador tiene otros datos. Renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda es quizá el último llamado a rectificar y atenuar la crisis. Chequen, y ahí ponía su videillo trespecino. También otro que le daba con todo para decir que ya era lo peor, que México estaba arruinado, era Samuel García, quien publicaba o quien señalaba lo siguiente. Y traigo malas noticias en el tema económico. Déjenme les explico qué está pasando alrededor de Pemex, de México y de los inversionistas que han metido dinero en México. Ahí están los ejemplos, cómo estos politiquillos se llenan la boca, se hacen felices de que a México le vaya mal. Sin embargo, estos charlatanes no contaban con la astucia de que la gente cada vez es más crítica, es más consciente de la fuerte realidad. Y para esto vale la pena restregarles en sus carotas cochinas cómo fue el gobierno de Peña Nieto, que pagó 25 millones a las calificadoras por opiniones favorables. Eso no lo dicen, eso no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque no les conviene. Aquí señala este sitio. Durante el gobierno de Peña Nieto, los secretarios de Hacienda Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González, así como el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Colwell, y los directivos de Pemex otorgaron una fortuna a
las calificadoras de crédito. A Standard & Poor's recibió $500,000, Moody's $450,000, Fitch Ratings $350,000. En total se destinó $1,300,000, es decir, $25,650,000 pesos. ¡Wow! ¿Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times? Por eso las calificadoras ahí le acuachaban todo ese desfalco que estaba teniendo Pemex. ¿Por qué? Porque recibían su rico y delicioso chayote. Por eso eran unos cínicos y desvergüenzas. Pero miren, para no perder la bonita costumbre, vamos a ver la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales. Por ejemplo, publicó Hugo Alberto este espinoso comentario: la increíble, nula credibilidad de las increíblemente corruptas y calificadoras y bancos. Por eso la oposición chicharronera les está usando contra AMLO. Barclays, JP Morgan y otros bancos enfrentan demanda por manipulación cambiaria. También decía Pablito Reyes, otro acierto más del presidente. Él lo comentó en su momento: las calificadoras manipulan los datos. Algunos le dicen ignorante. El tal Romero Hicks: esto no es ignorar, es aprender de tantos años de lucha. Con copia al tal Romero Hicks, AMLO es tan eficaz. De igual manera decía Amaranta Arcadia: así es, las calificadoras son una peste, solo atienden los intereses del capital. Lo triste es que tienen tanto poder que pueden hacer tambalear a una economía, no por ellas, sino por quienes la sustentan. Y finalmente también me llamaba la atención lo que decía este usuario: ¿qué irá la oposición de Quinta sobre esto? Las vendidas calificadoras que critican al presidente son investigadas por corrupción. Hashtag AMLO tan eficaz que los corruptos se caen solos. ¡Wow! 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 ¿Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times? Me llama la atención que los medios tradicionales, esos que le están haciendo el caldo gordo al PRIAN, llámese Reforma, llámese El Universal, no publicaron curiosamente esta noticia. ¿Por qué? Porque no les conviene. Sin embargo, vale la pena difundirlo y conocerlo, sobre todo para no caer en el teatrito de estos opositores de Quinta. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que se deberían de reforzar las leyes en México para poder investigar y castigar los abusos de los bancos cuando influyen, intentan perjudicar el tipo de cambio? ¿Creen que algún día pueda pasar eso en México? ¿Creen que no sea lo conveniente para no darles más motivos durante el gobierno de López Obrador para que echen todo su veneno? ¿Qué creen que se debería hacer sobre este tema? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pechorrelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Yo no tengo absolutamente nada que temer ni nada que esconder. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras. Hoy te daré las espinosas razones por qué Rosario Robles aparece de forma prepotente desafiando a la FGR o Fiscalía General de la República de Andrés Manuel López Obrador. Te diremos el apoyo o respaldo histórico que ha tenido con Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuál es la historia de esta cruda y turbia relación entre estos personajes impresentables? También recordaremos